Hola y bienvenidos a un nuevo video. El grupo 2 del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 1, que está conformado por José Tecú, Daniel Younger, Andrea Méndez y Antonio Pereda, presenta el día de hoy el proyecto final del laboratorio que consta en la construcción y corrida de un circuito eléctrico conformado por resistencias y fuentes de voltaje, en la medición de la fuente en la medición de la corriente que pasa por una resistencia mediante el uso de un amperímetro y en la medición del voltaje que pasa por una resistencia mediante el uso de un voltímetro. Todo esto haciendo el uso del software llamado Livewire, la cual es un simulador de circuitos eléctricos que permite a los usuarios crear y simular circuitos en un entorno virtual, en la cual su biblioteca tiene amplios componentes eléctricos, incluyendo resistencias, capacitores, inductores, transistores, diodos y fuentes de alimentación que pueden ser arrastrados y soltados en el área de trabajo para crear circuitos. Sin más que decir, acá presentamos nuestro circuito eléctrico propuesto en el proyecto. Observamos que posee fuentes de voltaje de 12 voltios cada uno y observamos igualmente varias resistencias con diferentes valores medidos en ohmios. Antes de correr la práctica, mostraremos cómo agregar una fuente de voltaje y una resistencia y cómo conectarlas para formar un circuito cerrado. Entonces, previamente vamos a eliminar esta batería y vamos a eliminar la resistencia 11. Ok. Ahora, para añadir una fuente de voltaje, nos vamos a la opción que dice Power Supplies o fuentes de alimentación y escogemos la opción que dice Battery o batería en nuestro caso y la arrastramos. Ok. Ahora, para darle un valor a los voltios de nuestra batería, damos doble clic sobre los 9 voltios y en donde dice Value o valor, colocamos el valor que se nos presenta, que en nuestro caso sería 12 voltios. Y aquí dejamos en blanco. Igualmente en la parte de arriba podemos observar cómo podemos identificar nuestra batería y en este caso lo vamos a dejar igual y le damos OK. Para unir la batería al circuito, presionamos una de las esquinas o ya también llamadas terminales de la batería y la unimos a la terminal, que en este caso es la resistencia a la que queremos unir. En nuestro caso la vamos a unir a la resistencia 1 de 42 ohmios y a la resistencia 5 de 69 ohmios. Para añadir una resistencia, vamos a la opción que dice Passive Components o componentes pasivos y presionamos la opción que dice Resistor o resistencia y la arrastramos. Para darle un valor a la resistencia es el mismo procedimiento que para cambiarle el valor a la batería, haciendo doble clic en este caso a los 1 kilo ohmios y colocamos el valor de la resistencia propuesta, que en este caso son 170 ohms. Cuidado con las dimensionales, ya que en este caso son los en ohmios y no en kilo. También puede ser mega, mini, micro y nano, pero en este caso dejaremos vacío, que significa solo ohmios. Y podemos identificar en donde dice number, resistencia, en este caso resistencia 11, ya está. Ok. Ahora, para colocarla al circuito, primero la vamos a rotar. Sucesivamente, para agregarlo al dicho lugar, seleccionamos una de las terminales y la unimos de la resistencia, ¿verdad? Y la unimos al componente correspondiente para formar un circuito cerrado. En este caso lo tenemos que unir en la parte derecha a la resistencia 11 y al nodo que se forma en la parte izquierda. Finalmente acá tenemos nuestro circuito eléctrico representado por 4 mallas. Esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y podemos aquí observar en current flow o flujo de corriente cómo fluye la corriente. Más adelante vamos a dar detalle o énfasis al significado de la coloración. Ahora, acá tenemos nuestro circuito montado. Entonces, ahora para la medición de la corriente de una resistencia, hacemos el uso de un amperímetro. ¿Y en dónde la encontramos? Para encontrar el amperímetro,
seleccionamos la sección llamada Measuring o medición y le damos la opción que dice Amp Meter o amperímetro. Aquí ya la tenemos disponible. Para hacer la medición debemos de colocar el amperímetro en serie con el componente a medir, en este caso la resistencia. También tomando en cuenta que debemos de colocar el amperímetro en línea con la dirección de la corriente de positivo hacia negativo para que nos dé un valor de corriente positivo. En este caso, como lo queremos colocar en la resistencia 1 y sabemos de que la corriente sale del lado positivo de la fuente de voltaje, entonces vamos a colocarla en esta posición. Ahí estaríamos. Unimos los terminales y ya los tenemos unidos. Ahora, para la medición del voltaje en una resistencia, haremos uso de un voltímetro, en el cual se encuentra en la sección de Measuring o medición y seleccionamos la opción que dice Voltmeter. Ok, y la seleccionamos. Para hacer la medición debemos de colocar el voltímetro en paralelo al componente a medir, en este caso la resistencia, y tomar en cuenta que se debe conectar en ambas terminales de la resistencia para obtener su valor correspondiente. En este caso la vamos a conectar acá a la resistencia 12. Entonces conectamos aquí en paralelo y aquí estaríamos. Finalmente, como parte de corroborar los cálculos de la parte experimental, la parte teórica, más bien dicha, la parte teórica, vamos a colocar 3 amperímetros más, una por cada malla. Ya tenemos en la malla 1, falta en la malla 2, malla 3 y malla 4. Entonces vamos a comenzar. Vamos a colocar una acá y una acá. Finalmente ya agregamos lo que son las tres corrientes, los tres amperímetros, perdón, por cada malla correspondientes a la dirección de la corriente, ¿verdad? Entonces, para correr nuestro circuito, le damos acá en el icono que significa Run y le damos en correr. Y aquí nos muestra el valor de la corriente en cada malla, que en este caso vemos que corresponde correctamente a los valores teóricos calculados de manera teórica, ¿verdad? Entonces, para ver aquí el flujo de corriente, vamos aquí en Current Flow y observamos acá de color rojo de que indica que la corriente sale de la fuente de voltaje. Entonces aquí está saliendo, como vamos a observar, y aquí en la parte verde vemos de que indica de que la corriente va hacia la fuente de voltaje. Entonces más que todo esto era lo que teníamos que interpretar en nuestro proyecto. Aquí podemos observar nuestro circuito eléctrico montado y vemos de que sí correctamente corresponde a la teoría, a los datos calculados. Como parte final, la construcción del circuito eléctrico, la medición del voltaje y de la corriente y el uso correcto de los equipos de medición son resultado de lo aprendido en el laboratorio de ingeniería eléctrica. Así que sin más que decir, este ha sido el video por hoy. Gracias por ver el video y hasta la próxima.